Hola, espero que me estén escuchando bien. Estamos en periodo eh, de cuarentena, como decía recién Lala, y nos estamos acostumbrando también a, eh, a respetar esta forma de preservarnos, eh, más, a- más allá de que tengamos que resignar los encuentros personales, y creo que desde ahí, eh, eh, de esos encuentros personales que ya, hola Lala, eh, digo, esos encuentros personales ya los volveremos a registrar, ya volvemos a atender el acontecimiento teatral y bueno, la idea hoy es reflexionar sobre algo que empezamos a hacer en un largo recorrido de 8 años. eh, es increíble, pero ya pasaron 8 años. Y yo decía en aquel entonces, eh, como digo hoy en este Tecnovío, lo decía en convivio, en relación personal, en esas primeras jornadas, que las estatuas vivientes son una experiencia teatral eh, que requería de una visibilización importante, y que no es casualidad que esta visibilización que se pudo hacer merced al trabajo de muchos, de Lala especialmente, desde allí siendo usina, de todos los hacedores que participaron desde las primeras jornadas y de todos aquellos que vienen pensando a las estatuas como un acontecimiento teatral y no como un adorno. Hay muchos que todavía no comprenden este criterio, pero de a poco, y cuanto más elementos, digo, de esa legitimación se generen, más lo vamos a comprender. Creo que estas jornadas que se están haciendo, donde le van contando sus experiencias en un registro anecdótico pero fundamental, las distintas estatuas, distintas artistas, en este caso, que ponen su cuerpo atravesado por el arte y por la poesía en cada una de las estatuas que cuentan, también va generando un nuevo material de investigación. Y fue de a poquito. Y no es... de esto vamos a dar cuenta, sin duda, en el Congreso, que es el último, no el último, digo como multiplicador, es el último paso de un camino de legitimación que comenzó con jornadas donde se debatió en los foros, que se acentuó en la práctica y en las herramientas que cada uno de los artistas y de las artistas ha generado, en la reflexión que pasó por una investigación que realizó Lala y por otras investigaciones que se han hecho en el país, algunas sostenidas por el Instituto Nacional de Teatro, otro como parte de tesinas y tesis, hasta que finalmente se ancla en un libro de pedagogía que es solamente el puntapié de tantos otros que yo les voy a pedir, porque así como le pido a todos los hacedores teatrales que tengan una bitácora de sus experiencias, lo vengo haciendo con las estatuas desde el comienzo, y ahora también le voy a pedir algo más, que hagan un registro de análisis. Y esto es posible porque en un arte que se acentuó desde su historia, de su aparición historiográfica en periodos de postdictadura, no es casualidad que cuando empezamos a entender de manera embrionaria, a pensar sobre el ente teatral desde perspectivas multidisciplinarias y no solamente atadas a esa vertiente semiótica que en algún momento se desplegaba desde el texto, muy válida, pero que solamente quedaba en el texto. Digo, es ahí cuando la investigación comienza a trabajar sobre los espacios liminales, sobre los espacios en los suburbios de la creación, donde generalmente se producen las mejores concreciones, ¿no?
son los suburbios, decían, estaban hablando del libro que presenté el otro día, sobre un trabajo de una investigación mía sobre el teatro obrero, un teatro absolutamente invisibilizado durante décadas. Yo siempre hablo de las tierras baldías donde se creaba, ¿no? Bueno, es ahí donde aparece la investigación que se va consolidando de a poco sobre temáticas nunca trabajadas. Y es al actor investigador al que le vamos a reclamar los académicos que dejen su impronta, porque son los que más conocen sobre el acontecimiento, son las que más nos pueden hacer reflexionar sobre el mismo, porque son los que nos hablan desde la praxis escénica, pero también desde el repensar al teatro, sostenido en posiciones críticas. Esto va a generar y está generando nuevas categorías y va a interpelar y seguirá haciendo a todas las existentes. Yo creo en una pesquisa de lo escénico que constantemente se revea. Cuando se dieron los primeros pasos en esta dirección, hace 8 años, de alguna manera, con una mezcla de timidez y de firmeza, tratamos de dejar, en principio, aclarado el concepto de acontecimiento y el concepto de ese territorio de lo público que la estatua teatra, y lo hace a pesar de todo. Los conceptos de autoridad que tantas veces han signado, igual que esos puntos de referencia unívoca y monolítica al que no se lo puede cuestionar. Bueno, ahora está dejando, y yo lo decía ya hace 8 años, están dejando de lado, se están dejando de lado y dan espacio a una búsqueda de visiones múltiples que no son excluyentes y que no vamos a permitir que tampoco en el fenómeno de estudio de las estatuas sean excluyentes. Seguramente habrá más de un discurso que sume aporte a cualquier producto de análisis, y bienvenido sea. Comenzaremos desde las experiencias, lo estuvimos haciendo, desde la experiencia de cada uno de los artistas y de las artistas que están comprometidas con esta estética y con la multiplicidad de estéticas con las que se expresa este arte. Hay una complejidad que es muy difícil de acabar simplemente con un acercamiento superficial o epidérmico, o solamente apelando a la doxa o a la opinión. Lo que generan no es solamente una ola de empatía con el espectador mientras están en pleno acontecimiento. Va mucho más allá. Comienzan los procesos germinales de esa primera idea a el resto de herramientas que se van generando y que inevitablemente al comienzo llegaban del propio ejercicio del error, como en todas las prácticas teatrales, aquellas que llevan a la fiesta única e irrepetible, pero que solamente nos muestra la punta del iceberg, y nosotros queremos interrogar e interpelar la totalidad de ese iceberg. Por eso necesitamos saber cómo se llega a ese día parado delante de la comunidad, generando poesía desde los cuerpos. Algunos me hablaban del arte de lo silente, y yo digo, esos cuerpos hablan, y hablan muchas veces desde el grito. Por eso tampoco hablamos de una poesía de lo silente, que tiene una larga tradición, ni tampoco hablamos de una poesía, una poética establecida en la inmovilidad.
porque también hay otras prácticas de movimiento y tenemos que reflexionar sobre el concepto mismo de movimiento. Esto nos permitirá al Congreso seguir pensándonos con todos los recursos con los que contaba, con los recursos científicos posibles, con los recursos artísticos posibles, y acometer esa laboriosa tarea de recorrer ese inquietante pero heterogéneo mundo que otra vez se nos va a presentar este año. Hay que trabajar no solamente desde los registros académicos. Yo por eso insisto en que es fundamental también el registro periodístico. Queremos críticas, ansiamos de construcción de los acontecimientos, algo que vamos a poder hacer durante este Congreso. Pero también requerimos de la opinión del público, porque conforma dentro de ese espacio de creación, conforma una parte fundamental de la creación artística. Por eso decimos que el teatro no se hace a distancia, ¿no? Que los tecnovideos no reemplazan al encuentro personal impostergable de la acción artística. Y vamos a tener que continuar en ese camino de preguntarnos sobre procedimientos. Todos los estudiosos del fenómeno teatral y fundamentalmente los artistas, para poder romper con estrechas y repetitivas miradas. Eso siempre es un desafío. Para elegir un camino que nos demande ópticas profundas, que estén carentes absolutamente de diletantismo. No es el momento hoy de seguir repitiéndonos en los formatos de expresión, de análisis sobre el mundo de las estatuas. Es el momento de trazar puntos originales, de plantearnos cuestionamientos nuevos y antiguos y revisar las preguntas y las respuestas fundamentales que hemos dado hasta ahora y que sin duda son momentáneas. Por eso, actualizar y ampliar los instrumentos que tenemos. La filosofía en el teatro es muy importante. También va a ser, y allí la presencia de Jorge va a ser importantísimo para darle también otra aproximación a este acontecimiento. Siempre, cada congreso va a ser, en sus conclusiones, pasible de ser mejorable en próximas visitas. Y eso es lo que pretendemos. Generar un espacio de debate constante. Esto ha sido este lugar de estatuas vivientes desde la primera jornada, del primer encuentro. Un espacio de debate constante, un espacio horizontal, donde se escuchó al otro, donde uno siempre intentó alejarse de criterios caducos y sin aplicación válida a la comprensión de estas expresiones escénicas que surgen y que son tan antiguas como el teatro mismo. Por supuesto que las propuestas van a ser muchas. Nosotros vamos a aportar y vamos a seguir aportando nuestras miradas con distintas bases epistemológicas, eclécticas a veces, titubeantes frente a el encontrarnos con un mundo que estamos empezando a comprender. Yo siempre digo que tengo que tomar distancia especialmente en los encuentros del acontecimiento artístico, porque estoy involucrado efectivamente con cada uno de los hacedores. Esta multiplicación en la formación, yo creo que es fundamental también ese espacio de formación que se genera para promover una didáctica
y una pedagogía en la formación de estatuas. Pero digo, es fundamental porque esto las ha multiplicado al punto tal que lugares como Bahía hoy cuentan con un número impensado hace años, para algo que no era considerado teatro. ¿Saben cuántas cosas nosotros vamos a tener que enumerar primero en crónicas y sumarlo después en análisis historiográfico, que no han sido considerados porque esas verdades incuestionables nos esclavizaban un concepto único de lo teatral? Pues hoy sabemos que no. Y tampoco podemos reemplazar una verdad incuestionable por otra verdad incuestionable. Por eso es que queremos seguir haciéndonos preguntas. Por eso es que necesitamos seguir haciéndonos preguntas. No debe haber una jerarquización en los estudios teatrales. Todos los procesos artísticos teatrales son fundamentales para comprender el campo. Es imposible vivir en mediación constante. Prueba de esto es lo que padecemos en esta cuarentena necesaria e imprescindible para tratar de frenar la pandemia. No podemos vivir sin ese fogón creativo, sin ese artista que nos hace mejores como una unidad en la medida que promueva discursos que mejoren. Y claro que las estatuas lo han hecho desde el primer encuentro, lo han hecho desde siempre. Y cada investigador, empezando por los hacedores, y cada crítico tiene que elegir los instrumentos de su formación que le sirvan para poder comprender mejor. Y también debe formarse constantemente más. No se debe obviar algo porque no se entienda o porque no está dentro del campo de expertise. Hay que ampliar el campo de expertise. Hay que generar nuevos objetos de estudio porque la realidad los promueve. Y entender al teatro desde una posición mucho más amplia que la que tuvimos. Por eso, al calor de la fragmentación de los discursos que nació en posdictadura, que solamente durante mucho tiempo consideraban teatro lo que se daba en las salas, el teatro de cámara, y que seguía teniendo esa división burguesa de circo, de música, de danza, y de otros fenómenos periféricos que no se consideraban como propuestas teatrales. Digo, al discurso de ese quiebre, no solamente tuvimos que dar y atender a las micropoéticas nacientes que se daban en los espacios legitimados, sino que fundamentalmente tuvimos que ir a las formas periféricas de producción, entendiendo ese concepto de la porosidad y de la dinámica que va exhibiendo el teatro año tras año. Por eso tuvimos que romper las fronteras entre lo legitimado y lo emergente, muy cerradas y fáciles de verificar en el pasado, pero que ahora, hace mucho tiempo, comenzaban a ser transitadas con una velocidad casi inusitada. Por lo tanto, no hay canon sostenible. Y en la ruptura de ese canon, yo planteaba en el primer encuentro de estatuas, ustedes son artistas, ustedes son teatreros, lo que realizan es teatro, tan claro, tan directo como el que puede realizar cualquier teatro independiente, o cualquier sala de teatro independiente, en cualquier lugar del mundo. Desde esos primeros pasos de bebé que dimos hasta todo ese camino transitado fundamentalmente por los hacedores. Nosotros estuvimos allí solamente como testigos y para dar una opinión.
fundamentada, no desde, obviamente desde la simple catarsis cuando estaba uno frente al acontecimiento, ni frente a la emoción que generan. No. Sino tratar de dar una opinión fundamentada buscando las herramientas científicas como para tratar de hacerlo. Pero digo, si la tetralogía es tan joven, ¿cómo vamos a pretender que antaño se entendiera la cantidad de expresiones teatrales que existían? Y las estatuas es una, y una que tiene una fuerza tan grande que aún en los momentos más complejos, aún cuando era censurada en las calles, cuando no se permitía el trabajo en espacio abierto, cuando se las corría, por indicación en muchos casos de los mismos comerciantes que no comprendían, en ese momento seguían teniendo esa fuerza de subversión de la fiesta, que es fundamental para el arte, que no quiere cuerpos dóciles, que demanda cuerpos rebeldes, y que las estatuas lo tienen, pero no se mueven. No es cierto, no solamente se mueven con otro concepto de movimiento que debemos analizar, sino que además movilizan. Qué diferente es cada ciudad que cuenta con una estatua, con un encuentro, después de que el mismo se da. Qué distinta es Bahía, después de tantas estatuas que siguen día a día, semana a semana, entregando su arte y generando poesía en los grises de los edificios, en los costados grises de las calles. Nosotros debemos, con prepotencia de trabajo, así es Lala, siendo cuestionadores y siendo además depósitos de libertad. Depósitos porque a partir de ustedes se emana libertad. Como en cualquier procedimiento artístico teatral, la libertad se extiende y abraza al público. Y el público siente algo que no puede a veces verbalizar y que tiene que ver con ese espacio único e irrepetible que debemos analizarnos, aunque después cuando ya lo hagamos ese acontecimiento haya pasado y se nos escurra como agua entre los dedos. Pero digo, la estatua ha sido siempre un espacio no solamente de revisión de lo público, del espacio público, sino que ha sido un cuestionador. Porque yo entiendo a las estatuas como el resto del teatro, sin el deseo de métodos infalibles, sin la imperiosa necesidad de una mirada escolástica que genere una forma de, sino que se nos exprese como una paleta de colores, donde cada uno de los artistas genera desde su propia praxis y conocimiento y herramientas una micropoética que nos atraviesa. Nada de corpus cerrado, a patear los corpus cerrados. Tomar conciencia de que una obra se completa con la intervención de todos, de que un acontecimiento genera una nueva relación con las formas y el espacio, que un lugar se convierte en espacio creativo cuando es teatrado, y eso hacen. En tiempos donde, como decía Lala recién, la supervivencia muchas veces está comprometida en términos de lo económico, porque no pueden salir, porque no se pueden hacer acontecimientos multitudinarios.
hay que buscar una mirada solidaria. Y también esa es una tarea como teatrero para todos los medios del campo teatral. Es otra tarea que debemos resolver. Porque, insisto, la solidaridad es el núcleo central de cualquier propuesta artística. Porque si no, no vamos a poder decirnos el teatro modifica la sociedad de manera positiva, el teatro nos hace mejores. Eso es para una remera. En la realidad, cuando no se toman las acciones lógicas, positivas, para que esa comunidad se sane. Las estatuas han estado como espacio de sanidad para la violencia recíproca de cada una de las ciudades a las que han interpelado. Y en Bahía fueron claramente, en cada uno de los encuentros y cada vez que salen, un espacio de sanidad a tanta violencia recíproca, a tanta violencia que destruye y que además nos cosifica. Ustedes son una barrera frente a la cosificación. Son un ejemplo de que la despersonalización es posible de ser detenida. Por eso, la tarea que tenemos cada día es de mayor significación y trascendencia en relación a entender y dar registro de estos acontecimientos teatrales. Y esto requiere una interpretación cultural de nuestras realidades que sin duda va a ser transitada por la sociología, por la antropología, pero también por la teatrología, como decía antes. Y esto nos va a permitir indagar en los laberintos de las identidades particulares, en las identidades colectivas de los grupos sociales. Y nos va a permitir entender las identidades territoriales también de las estatuas. ¿Y qué ocurre con la transhumancia de las mismas? Algo que ya empezamos a comenzar a ver con otras expresiones, como la de los títeres, por ejemplo. Transhumancia que les es propia, llevándose las alas consigo, no estando ancladas a esa cadena que a veces es la sala, ¿no? Van al público, lo hacen cómplice del acontecimiento teatral y a veces lo multiplican en artista. Entonces, yo creo que integrarse a partir de fundamentos culturales en estas nuevas propuestas de congresos va a ser fundamental para seguir entendiendo y para motorizar sin duda la praxis integradora en el marco de los actuales espacios de regionalización. Porque no hay límite para las estatuas, como no hay límite para el teatro. Las estatuas, insisto, concebidas como creación artística, no tienen límite, no hay frontera. Las fronteras siempre sirvieron para impedirnos el nosotros. Y las estatuas, por el contrario, nos permiten el nosotros. Ya no hay otro, hay un nosotros. Pero es un nosotros diferente, y es allí donde debemos entenderlo. Entonces, salir de la búsqueda positivista durante mucho tiempo, la investigación a veces tuvo, salir de la mera impresión, para que aparezca una crítica y una investigación creativa con un desplazamiento transdisciplinario, en un intento por no convertirse en piezas de museo, en piezas académicas que sean inútiles, para convertirse en verdadero aporte para todos, público, teatreros.
es un camino que no tiene final. Es un camino en el que hemos avanzado y que no tenemos una meta, no tenemos un horizonte que nos corte el continuar seguir caminando. Eso es lo lindo. Tomar a la estatua de la mano y seguir caminando. Seguir caminando para seguir aprendiendo. Yo lo sabía hace 8 años, lo intuía hace 8 años. Lo dejé entrever. Creo que esta es tan solo la puerta de entrada a un mundo que nos va a sorprender. Y nos fuimos sorprendiendo. Y fuimos aprendiendo. Yo aprendí muchísimo de cada uno de los hacedores. Muchísimo. De la generosidad que cada uno de ellos tiene. Los que hace muchos años se dedican a esta práctica, a esta forma de ver el teatro, desde su visión estética, no importa cuál. Aquellos que veía yo a fines de la década del 80, comienzo de la década del 90, tratando parte de Buenos Aires, hasta los que salieron de un seminario impartido hace unos meses atrás. Yo aprendí de todos y sigo aprendiendo de todos ellos. ¿Qué nos resta? Nos resta la mayor parte. Nos resta más producción. Nos resta una organización de investigadores del área, pero también de hacedores del área. Nos resta que la asociación de actores en todos los lugares tenga un apartado para estatuas, como lo tiene para variedades, como lo tiene, porque el sindicato de variedades ya no existe como tal, como lo tiene para el teatro independiente, para el teatro empresarial, para el cine, en igualdad, en horizontalidad, porque no hay una experiencia mejor que otra. Por Dios, terminemos con eso de establecer aquellos espacios que deben estar más o menos legitimados que los otros. ¿Cuántas disciplinas atraviesan la mayor parte en la formación? Lo hemos preguntado, lo hemos inquirido. Yo sé que Jorge va mañana, en este mismo lugar, va a profundizar el tema del territorio, va a profundizar el tema desde la misma búsqueda de los espacios liminales de construcción de nuevos procesos. Pero yo no puedo dejar, en esa relación particular que tuve con este caminar, no puedo dejar de ver todo lo recorrido y de exigir y demandar más. Yo creo que se multipliquen los registros, vuelvo a decirlo, que se multipliquen las posibilidades y están allí. Digo, así como decía, el instituto ya tomó una investigación y va a tomar muchas más. El Instituto Nacional de Teatro, porque es teatro. Y lo harán todas las otras organizaciones dedicadas al teatro del país. Y también las universidades, que no lo van a tomar como un hecho, un fenómeno social, sino como un fenómeno teatral. Así comenzamos a desandar el camino del teatro comunitario, en el teatro en espacio abierto. Y esto es lo que hay que hacer. Con multiplicidad de textos, con reflexiones, con congresos, con encuentros, con prepotencia de trabajo, como decía Lala. Contando, como están haciendo cada una de las estatuas,
Que sí se está multiplicando, Micaela, es así, se está multiplicando. Pero además que están intercambiando procedimientos. Están intercambiando procedimientos con generosidad. No guardándose secretos, porque esto es una práctica teatral, y la práctica teatral, por más que se haga supuestamente en solitario, es una construcción social, no es una persona salvándose a sí misma, no, es toda la comunidad teatrada, es una construcción social, las estatuas lo son, están empezando a ver esa potencia, están empezando a ver esa potencia. Por eso, en este momento hay que extenderla. En este momento hay que abrazarse en el pensamiento crítico, hay que abrazarse en el intercambio de procedimientos de actuación, hay que abrazarse en la discusión, en el debate sobre la praxis, hay que abrazarse en las discusiones teóricas, escuchando siempre al otro. Es el momento de abrazarse. Es el momento de no guardarse nada y entregarlo todo. Yo lo he visto desde el comienzo, cuando la gente tímidamente se acercaba a ver algo que plásticamente le resultaba muy atractivo. Yo veía también los cambios en el público que se fueron dando a medida que los encuentros se fueron realizando. No son adornos. Son expresiones artísticas genuinas, originales, que no solamente ponen un enclave en cada uno de los lugares donde se realizan, sino que son capaces de dar ese hálito de vida en momentos en que las sociedades muchas veces promueven la separación, promueven el intercambio a distancia. Y allí está una estatua deteniéndonos, proponiéndonos una salida estética, proponiéndonos cambiar el paisaje para convertirlo en un lugar de creatividad. Yo recuerdo muchas veces cuando discutíamos en los foros, se debatía, en donde en general el relato anecdótico era el que primaba, pero en ese relato anecdótico había no solamente retazos de una belleza imponente, sino que también había experiencias transmisibles que van más allá de un mero encuentro casual. Por eso yo siempre digo que los festivales o los encuentros tienen que ser acompañados de jornadas de reflexión, y estas a su vez deben generar una pedagogía. Y estamos felices porque tenemos un texto de pedagogía, estamos felices porque hay maestros, maestras y maestros que se dedican a esta tarea en más de un lugar de nuestro país. Y estamos felices y al mismo tiempo comprometidos en que no sea el final de ningún recorrido, sino que tan solo sea, como dije al principio, el inicio. Alguno me decía y reflexionaba sobre el tema de la estatua cantoriana. Digo, nosotros tenemos una vieja tradición en nuestro teatro, una vieja tradición de los cuerpos puestas de cierta manera lanzados, esos cuerpos audaces, puestos en una creatividad que no requiere ni siquiera el diálogo con las vanguardias o las posvanguardias. Nosotros tenemos nuestras propias tradiciones.
lo que no quiere decir que no haya intercambio. Y sí podríamos reflexionar sobre el estatuismo o ese momento de la estatua en las actividades performáticas de Cantor. Podríamos verlo en un montón de creadores. La relación con los mimos, la relación con la pantomima de nuestro circo, la relación íntima con los procesos de creación del teatro independiente. Hay mucho camino para bucear y para indagar. Lo que no hay camino es para dormir. Este es un camino para despertar conciencia. Conciencia sobre lo artístico. Conciencia sobre los bienes artísticos que pertenecen a todos. Que pertenecen a la común unidad, como me gusta decirle. Que pertenecen a cada uno de los teatreros, pero también a aquellos que no conocen el teatro y al que ustedes van constantemente a buscar. Este es el momento. Este es el momento. El camino fue abonado. Este es el momento. El momento de no temer. Es el momento en que no hay que buscar espacio de confort para quedarse en aquello que genera una experiencia placentera o genera un sostenimiento por parte económico por parte del artista. No es momento para zona de confort. Es momento para seguir saliendo de esa zona de confort, generando nuevas poéticas, nuevas micropoéticas, nuevas formas de entender el arte que abrazaron, el arte que tomaron como propio. Y cuando ya hablamos de tradiciones, que hablamos de años de esta práctica. Y hablamos de pioneros y pioneras. Es bueno reconocerlo. Siempre se lo digo a Lala, que en cada encuentro se los reconozca. Pero también hablamos de infinidad de jóvenes que se suman, y no tan jóvenes, que se suman y que aportan desde otro lado. En la práctica constante. Tenemos una tarea hermosa por delante, la de consolidar un campo de estudio y un campo de práctica. Es una tarea fundacional, es una tarea que no nos va a llevar otra vez a replantear elementos que fueron ya resueltos. Ya no tenemos que preguntarnos, ¿esto es teatro? Porque eso ya lo resolvimos hace tiempo. Pero fue en esas piedras, en esos ladrillos, como me gusta decir a mí, de la memoria, de este tránsito, del análisis de las estatuas, fue allí donde dejamos sentados nada más que los cimientos. Hay que construir la casa. Y después seguramente va a haber que derrumbarla y volverla a construir. Las manos están preparadas. La tarea es mucha. La recompensa es mucha más. Y a mí simplemente el ver año tras año las nuevas búsquedas de cada una de los que están hace mucho tiempo practicando esta forma de teatro, o de los que se suman, para mí genera un sentimiento de alegría tan profunda que a veces temo que no pueda transmitir. En ese orgullo que siento por aquellos que practican y hacen desde una posición crítica este arte que es maravilloso, esta visión de teatro que es fantástica, y que estrecha los lazos, que acerca,
Yo quiero poner en cada una de esas latas, quiero poner mi contribución. Porque solamente puedo estar agradecido. Agradecido de todo lo que me permitieron entender, de que me hicieron esforzar en la necesidad de romper, no para el discurso ocasional o para la palabra que quiere ser escuchada, sino realmente mis propias limitaciones. Uno siempre trató de pelear contra ellas, pero cuando se encuentra con creaciones de una potencia festiva tan grande, si no rompe con ellas, es un traidor a su propia conciencia y a su propia ética como investigador. Así que mi alegría, mi gozo por este periodo en el cual estamos avanzando y por la cercanía de un congreso en el que seguramente vamos a seguir debatiendo y discutiendo, no poniéndonos de acuerdo, y eso es bueno, sobre muchos temas, y poniéndonos de acuerdo en otros, sin tener tabúes en el acceso a las problemáticas, y sobre todo agradecerles ese marco de solidaridad en el que siempre se desarrollaron los encuentros, tanto de solidaridad artística como de solidaridad práctica. Esa solidaridad es la que me permitió crecer un poquito, participando de cada uno de los foros y participando sobre todo de esos acontecimientos teatrales que le daban otro sentido y otro color a Bahía Blanca. Le ponían otro viento a la ciudad de los vientos. Y ustedes son responsables, estatuas. Simplemente ustedes son responsables. En tiempos de cuidarnos, les acerco mi corazón, les agradezco por haberme escuchado. Les pido a cada uno de los hacedores que continúen en esta tarea y que sigan entibiendo corazones, y aquellos que no son hacedores, que se acerquen y se dejen atravesar por las estatuas, porque es una experiencia de ida. A partir de allí van a quedar sostenidas y sostenidos en un espacio común extendido por las queridas estatuas vivientes de un teatro vivo, que al decir de Cantor es un teatro vivo, no el viejo teatro burgués muerto. Muchas gracias. Hasta todos los momentos, mi corazón con ustedes, a cuidarnos, y ya nos veremos en el encuentro personal. Y les pido que por favor mañana estén presentes allí para escuchar a mi querido amigo y colega Jorge Dubati, que seguramente va a compartir conceptos muy interesantes para comprender mejor el hecho artístico. Abrazo y hasta cada momento.